Sublime gracia del Señor. ¿Cuál es el tema que estamos estudiando? ¿A quién le preguntamos? Luis, ¿cuál es el tema que estamos estudiando? En la oración modelo y estamos en la 2, ya terminamos la 2, ahora iniciamos con la tercera petición. La tercera petición, entonces yo los invito a que nos ubiquemos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6. Evangelio según San Mateo, capítulo 6. Y vamos a leer los versículos 9 y 10. Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos 9 y 10. ¿Ya lo tienen? Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Entonces, ¿qué es lo que dice el Señor Jesucristo aquí en la tercera petición? Hágase tu voluntad. Así como la voluntad tuya, Señor, se hace en los cielos, que también se haga en la tierra. Entonces entramos hoy a ver la tercera petición de la oración modelo del Señor. De la misma manera que la primera petición incluía la segunda, porque decíamos, santificado sea tu nombre, pero el nombre de Dios no puede ser glorificado en el mundo, ¿sí?, sin que el reino de Dios venga a la tierra, es decir, sin que Cristo venga a la tierra a establecer su reino. Solo así el nombre de Dios será glorificado, ¿sí?, en toda su expresión. Y de la misma manera la segunda petición, que es venga tu reino, involucra la tercera, es decir, solamente cuando se hace la voluntad de Dios en la tierra, podamos dar constancia de que realmente se está estableciendo su reino. Imagínense el reino de Dios, estamos hablando del reino de Dios, no del gobierno providencial de Dios, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Una cosa es la providencia de Dios, que como ustedes han estudiado el catecismo, ¿sí?, es aquel acto a través del cual Dios gobierna toda la creación y también la vida de sus criaturas. El catecismo nos dice cómo ejecuta Dios sus decretos, y decimos a través de qué, de las obras de la creación, a través de su providencia. Y usted dice, ¿qué es la providencia de Dios? Es Dios que gobernando, controlando aún la vida de sus criaturas, todas las circunstancias de la historia. Entonces ese gobierno de Dios es inmutable. Pero estamos hablando del establecimiento del reino de Dios en la tierra, es decir, del reino de Jesucristo. Cristo estableciendo su reino, su gobierno sobre su pueblo. Imagínense, Cristo ha establecido su reino en la tierra y sus súbditos todos son desobedientes. Entonces, ¿de qué reino estamos hablando? Entonces, venga tu reino, involucra, hágase tu voluntad. Involucra, hágase tu voluntad. Entonces, la primera petición incluye la segunda y la segunda a su vez incluye la tercera. Entonces, ¿de cuál voluntad está hablando esta petición? Hágase tu voluntad. ¿De cuál? Bueno, el Señor tiene por lo menos, digo por lo menos porque hay autores que dicen que tiene 3 voluntades, yo solamente les voy a mencionar 2. Su voluntad decretiva o de decreto y su voluntad preceptiva o de preceptos. ¿Cuál es la voluntad decretiva de Dios? Su consejo eterno. Todo lo que Él ha ordenado que debe suceder.
desde antes de la fundación del mundo, su consejo eterno. Eso se cumple sí o sí, se está cumpliendo en este momento. Pero por otro lado está su voluntad preceptiva o de precepto. ¿Qué quiere decir? Dios ha dado un conjunto de leyes, las presenta al hombre y le dice, tienes que obedecerme. La voluntad preceptiva de Dios puede ser violada o quebrantada. ¿Cómo? Como un papá en casa. Papá le dice a sus hijos una serie de instrucciones y los hijos obedecen en ocasiones y en otras ocasiones, ¿qué hacen? Desobedecen. No está en manos de papá garantizar que van a obedecer el 100% de ocasiones. Pueden desobedecer haciendo uso de su voluntad. La voluntad preceptiva de Dios es Dios dándonos una ley, unos mandamientos, unos preceptos, por eso se llama preceptiva, u ordenanzas. Tienes que obedecer, pero yo puedo violar la ley de Dios. Adán violó la ley de Dios. Los hombres a lo largo de la historia de la redención quebrantaron mandamientos de Dios. La humanidad hoy viola la ley de Dios como si no hubiera mañana. Ahí es cuando entra la petición. Hágase tu voluntad, que se cumpla tu ley, Señor. Que los seres humanos guarden tus mandamientos. O sea que esa voluntad es la ley o la palabra de Dios revelada. Son los mandamientos de Dios que Él ha revelado a los hombres. Estas cosas debéis hacer para obedecerme. Ahora bien, esa voluntad se cumple en los cielos, no en la tierra. En los cielos sí se cumple, pues por eso Él dice, nuestro Señor Jesús dice, como en el cielo. O sea, la voluntad de Dios se cumple en el cielo, en la tierra no. Vuelvo y les repito, para tal vez los que tal vez llegaron un poquitín tarde, la voluntad decretiva de Dios se cumple. No tiene marcha atrás. La providencia de Dios se lleva a cabo, pero sus mandamientos el hombre los viola. Entonces, de ahí que no hay lógica alguna en interpretar esto como que Jesús nos está diciendo, Señor, que se cumpla tu voluntad decretiva. Señor, que tu decreto eterno se lleve a cabo. No, mijo, así tú ores o no ores, su decreto eterno se va a llevar a cabo. Ese decreto eterno no es sujeto de la oración, es decir, no es objeto de oración. Si tú quieres pedirle a Dios que su voluntad eterna se cumpla, allá tú, pero no tiene sentido, no tiene sentido. Como decirle, Señor, yo te pido que la tierra siga girando alrededor del sol. No tiene sentido, va a seguir girando así tú no ores. Señor, que tu consejo eterno se cumpla, se va a cumplir. No necesitas pedirle a Dios, porque es su decreto eterno. Pero su ley, por eso sí debemos orar que los seres humanos, la iglesia, nosotros cumplamos su voluntad, hagamos su voluntad, obedezcamos su ley revelada en las Escrituras. Miren lo que dice Efesios 1:11. Efesios 1:11 nos confirma que el decreto eterno de Dios se lleva a cabo a cabalidad. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Él hace las cosas según lo que Él ha determinado. Entonces, no es sujeto de la oración. Daniel 4:35.
Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Él hace su voluntad, dice, en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Pero está hablando de su propósito eterno y su providencia. No está hablando del cumplimiento de sus mandamientos. Porque, vuelvo y les digo, eso ya está puesto a consideración de los hombres. El hombre escoge si obedece o desobedece. Y en la mayoría de los casos elegimos desobedecer. Entonces esta petición nos dice que debemos rogar a Dios que por su gracia nos dé la facultad y la disposición para, número 1, conocer. Porque yo no puedo obedecer lo que no conozco. Yo no sabía. ¿Sí o no? Yo no sabía. Bueno, ahora tienes que conocer cuáles son los mandamientos de Dios. Triste ver personas 10 años en una iglesia y todavía decir, yo no sabía. Bueno, yo no sabía que la Biblia decía eso. Bueno, pero deberías saberlo. Los que te enseñaron mal porque no te enseñaron el consejo de Dios revelado en la Escritura, los mandamientos de Dios. Hay muchas personas, por ejemplo, que a estas alturas del partido, lo digo porque he tenido ese tipo de conversaciones, no saben que una persona, un creyente que cae en adulterio no es apto para el ministerio. Y no lo saben. Yo no sabía, pero ya está claro en la Escritura. Y hay iglesias donde nombran pastores a personas que tienen un pasado manchado. Por eso la Biblia dice irreprensible, es decir, que nadie tenga nada de qué acusarlo, nada de gravedad, de qué acusarlo, que sea verdad y que pueda manchar su hoja de vida. Un adulterio viola esa prescripción y viola la segunda, marido de una sola mujer. Entonces, yo no sabía. Pero debemos saberlo. El Señor dice que se haga tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Volteémoslo para que quede un poquito más entendible. Que se haga tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Claro que así es como lo oramos, ¿no? O lo rezábamos antes, lo rezábamos. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Pero pues la Biblia nos lo presenta en otro orden, no tiene ninguna dificultad el orden. Pero nos sirve más para entenderlo, decir que se haga tu voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. ¿Por qué el Señor nos dice eso? Porque en el cielo sí se hace su voluntad, es decir, en el cielo la creación espiritual, a diferencia de la humanidad y de nosotros en ocasiones, en el cielo sí los ángeles obedecen a Dios a la perfección. En el cielo los ángeles obedecen a Dios de forma perfecta. Y por eso Jesús dice, que se haga tu voluntad aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. ¿Sucederá algún día? No de este lado de la eternidad, pero cuando Cristo venga, la voluntad de Dios se hará de forma perfecta. Y los creyentes que viviremos en esta tierra por toda la eternidad, obedeceremos a Dios a la perfección, porque ya no habrá pecado en el mundo y tendremos un cuerpo perfecto, glorificado, sin relación con el pecado. Pero este es el clamor de alguien que desea no solamente que el mundo obedezca a Dios, que la iglesia obedezca a Dios, sino que también desea él mismo obedecer a Dios. Mateo 26:39. Mateo 26:39. Este también es un modelo de oración para nosotros. Mateo 26:39. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú.
no se haga mi voluntad, Señor, hágase la tuya. Nosotros oramos, Padre, que sea como yo quiero y no como tú. Que se haga mi voluntad. ¿Sí o no? Es la realidad, es la realidad. Yo sé que nadie va a decir que sí, pero es que uno ve la realidad y uno dice, Señor, pero es que así no, a mí no me gusta. Cúmpleme mi petición. Ay, yo quiero eso. No, es la voluntad de Dios. Y esta fue una oración de nuestro Señor Jesucristo cuando estaba en el huerto de Getsemaní. Jesucristo mismo dijo, Señor, Jesús es Dios, ¿no? Jesús es Dios. Y él dijo, no se haga mi voluntad, no se haga lo que yo quiero, que se haga lo que tú quieres. Todos deberíamos no solamente orar así, sino pensar así y esforzarnos por vivir así. Señor, a mí me gusta vivir de esta manera. Señor, yo tengo este patrón de pensamiento, este proceso de formación. A mí me formaron así. Yo tengo que escuchar todo el tiempo eso y a veces ya a uno le duelen los oídos de tanto escuchar el mismo discurso. Es que a mí me criaron así. Es que a Dios no le importa cómo te criaron. Por eso Dios tiene que matarte primero, hacerte nacer de nuevo para obrar en ti. Porque ese cuentico de Cristo te ama, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado, es una mentira. Dios tiene que destruir al pecador, matarlo, crucificarlo, Romanos capítulo 6, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó entre los muertos por la gloria del Padre, así también todos nosotros andemos en vida nueva. Somos sepultados con Cristo en el nuevo nacimiento representado en las aguas del bautismo. Morimos con Cristo al pecado, resucitamos con Cristo para una vida nueva. Dios tiene que destruir ese viejo hombre. De manera que, noticia de última hora, a Dios tú no le gustas. ¿Sí lo sabían? No le gustamos a Dios. ¿Cuándo Dios se va a sentir complacido de nosotros plenamente? Cuando venga por segunda vez su Hijo Jesucristo. Por eso la complacencia mayor de Dios está en su Hijo Jesucristo. Este es mi Hijo amado en quien tengo toda mi complacencia. Y nosotros, bueno, Dios tiene mucha misericordia para no fulminarnos, porque tenemos patrones de conductas, cucaracha en la cabeza, carácter, mal carácter, temperamento, tengo un temperamento fuerte. Y el Señor dice, no. Por eso Dios nos santifica. Por eso Dios trabaja en nosotros para llevarnos a la meta. ¿Cuál es la meta? La estatura del varón perfecto. Ese es el modelo. Mientras nosotros no alcancemos ese modelo, estamos en un proceso de crecimiento y aprendizaje. Es decir, de este lado de la eternidad, siempre vamos a estar fallos. Fallos. Siempre nos va a faltar. Parte de la oración, hágase su voluntad, implica eso, Señor. Enséñame a obedecer tus mandamientos. A mí no me gusta. Es que no tiene que gustarnos todo tampoco, ¿sí o no? Pero a veces nosotros decimos, a mí no me gusta, eso es mentira. No, Señor, yo sé que es verdad, pero a mí no me gusta. Enséñame, como dice la palabra del Señor, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Señor, a mí no me gusta eso, es que tengo que pertenecer a una iglesia local, que tengo que estar bajo supervisión de mis hermanos, que tengo que someterme a un pastor. A mí no me gusta, pero es tu palabra la que lo dice. Enséñame, Señor. Que se haga tu voluntad, así como los ángeles te adoran y te obedecen, y yo también pueda ser de la misma manera obediente. Salmo 103, versículo 20. Salmo 103, 20. Bendecid a Jehová, vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra,
obedeciendo a la voz de su precepto. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que los ángeles ejecutan la palabra de Dios y obedecen la voz de sus mandamientos, de su precepto. Si el Señor le dice al ángel, ve y dile a mi siervo Abraham, no mates a tu hijo Isaac. Ay, Señor, pero yo quería ver sangre. Es que así es muy aburrido. No, de una. No es como nosotros que se nos dice algo y bueno, como el Chavo del Ocho, ¿no? ¿Es Chavo del Ocho? Sí voy. Sí voy. Y empiezan, ahora Chaparrón Bonaparte, bueno, el Chapulín Colorado. Es que es el mismo. Sí voy. Sí voy. Ah, Chapulín Colorado. Sí voy. Pero vaya. Sí voy, ya voy. No. Vas, ¡pum! De una, a la velocidad de la luz. Salmo 100, perdón, Salmo no. Primer libro de Samuel, capítulo 29, versículos 8 y 9. Primer libro de Samuel, capítulo 29, versículos 8 y 9. Y David respondió a Aquis, ¿qué he hecho? Que has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy, para que no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey. Y Aquis le respondió a David y dijo, yo sé que tú eres bueno ante mis ojos, tengan esa palabra ahí, bueno, como un ángel de Dios. Pero los príncipes de los filisteos me han dicho, no venga con nosotros a la batalla. David se había pasado a los filisteos, ¿sí? Cuando Saúl lo estaba persiguiendo, y le sirvió al rey Aquis, rey de los filisteos. Israel y Filistea entraron en contienda nuevamente, hubo una batalla y David tenía sus hombres y David se alistó para la batalla, pero los príncipes de los filisteos comenzaron a dudar de David, porque sabían que David era israelita. Y le dijeron, no queremos que este vaya con nosotros. ¿Qué tal que en la batalla se nos voltee, ¿sí? Se nos rebele, porque igual él es de los israelitas, y tengamos que lamentar haberlo llevado? No queremos, despídele. Entonces aquí le dice a David, no quiero que vayas conmigo a la batalla. Y David le dice, pero ¿yo qué he hecho? ¿Tú has hallado en mí algún mal, algún problema, algún defecto? ¿Te he sido desobediente, rebelde? ¿Tienes queja contra mí? Yo quiero ir a pelear contra los enemigos de mi rey. Tú eres mi rey, yo quiero ir a pelear contigo. Y aquí le dice, tú eres bueno ante mis ojos como un ángel. Utiliza un símil, como un ángel. Y la palabra que aparece allí por bueno es la palabra irreprensible, sin tacha, sin mancha. Tú has sido perfecto para mí, como un ángel de Dios. Este texto nos enseña que los ángeles son ¿qué? Irreprensibles y perfectos. Ahora no quiere decir que David fuese perfecto. Lo que quiere decir es que Aquis, rey de los filisteos, no tenía ninguna queja contra David. Pero por la presión de los príncipes tuvo que despedir a David, decirle, toma tu ejército y vete porque yo no quiero problemas con mis príncipes, con mi pueblo. Entonces la voluntad de Dios se hace en el cielo, es decir, la creación angelical es obediente, pero en la tierra la voluntad de Dios no es obedecida. ¿Por qué? Porque a diferencia del cielo, en la tierra hay pecado. En el mundo hay pecado. En nosotros todavía hay un remanente de pecado. Ese viejo hombre que hay que matar todos los días. No estamos bajo la esclavitud del pecado, pero hay pecado en nosotros. Ya no estamos en pecado, pero el pecado mora en nosotros. Ya no es nuestro rey, pero sigue estando allí. Ya no nos gobierna, pero sigue morando en nuestro cuerpo mortal. Romanos capítulo 6.
Dice el Romanos 6, no reine pues el pecado en vosotros, de modo que le obedezcáis en todas sus concupiscencias. Dice, no reine, es decir, ya no reina. Pero él dice, no presentes tus miembros al pecado como si aún él gobernara tu vida. El mundo sabe como nadie hacer la voluntad, no de Dios, sino la voluntad de Satanás, la voluntad de la carne. Romanos 8, versículos 7 y 8. Romanos 8, 7 y 8. Por cuanto los designios de la carne son ¿qué? Enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Por eso la gente que no tiene a Cristo es desobediente. Y si alguien dice ser creyente y es desobediente, es porque no es creyente. Es de estos que viven según la carne. Tiene que meternos esto aquí en la cabeza, aquí entre 100 y 100. Yo puedo decir que soy Superman. Yo les puedo decir a ustedes, miren, yo soy Superman. Yo soy Clark Kent. Yo puedo decir lo que quiera, pero una cosa es lo que yo digo y otra cosa es lo que yo vivo y hago y lo que soy. Una cosa es una persona dice, yo soy creyente, ves que creyente es todo el mundo. Salgan de acá a preguntarle a los vecinos del barrio, de aquí hasta el puente, para Escobal, Cúcuta, preguntar, ¿quién cree en Dios? El 95% de las personas les van a decir que creen en Dios. Ahora, ¿son creyentes de verdad? No. Viven según la carne, viven en desobediencia. Lo que la experiencia nos muestra es que el mundo, como dijo el mismo Señor Jesús, está bajo el maligno. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No quieren, aunque quisieran, tampoco pueden. Por eso el que es sinvergüenza, promiscuo y adúltero no puede dejar las mujeres. Mire, pero es que ¿qué te cuesta dejar a tus amantes? Quédate con tu esposa, mira a tus hijos, mira a tu familia. No, es que yo no puedo. Yo no puedo. Tengo tanto amor que alcanza para todas. Pero no te importan tus hijos que crezcan en un hogar destruido por el... No, pero es que no puedo. Que no puede. Primero no quiere, porque a él le agrada su pecado. Segundo, no puede. Así quisiera, no podría. Efesios 2 del 2 al 3. Efesios 2 del 2 al 3. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Cuándo anduvimos nosotros en eso? En otro tiempo. En otro tiempo éramos esclavos del pecado. Siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera, no dice operaba. En otro tiempo, no, en otro tiempo nosotros andábamos allí. Pero ese espíritu ahora opera en los hijos de desobediencia. Ahora sí entienden que a todo aquel que no tiene a Cristo es hijo de Satanás. No es ese universalismo que nos enseñaron que todos son hijos de Dios. Todos son hijos de Dios. No. O eres hijo de Dios por la fe en Jesucristo, o eres hijo de Satanás. El que no es hijo de Dios, ¿qué es? Hijo de Satanás. El que no es hijo de Dios, el que no ha nacido de nuevo, es hijo de Satanás. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y que éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Éramos por naturaleza, es decir,
genéticamente, de nacimiento, hijos de ira, hijos de Satanás, hijos de desobediencia, operados, dice, por Satanás, por ese espíritu que opera solo en los hijos de desobediencia. De ahí la urgencia de que nuestros hijos conozcan a Jesucristo, porque con todo el respeto que me merecen los papás, hijos no creyentes son un anticristo, son como el niño de la profecía, como Damián. Hijo del diablo. Y los papás endiosamos a los niños y entonces los niños pasan a gobernar el hogar. No, lo que el niño diga, sí, papito lindo, no, ningún papito lindo. Ese niño, ese cuerpecito, ahí chiquitico, tiene toda la maldad de este mundo. Y puede ser operado por Satanás. ¿Para qué? Para hacerme... Yo no estoy diciendo que lo veamos como un enemigo, pero hay que ver las cosas como son. Puede ser operado por Satanás para ser un obstáculo en mi proceso de santificación. Dejemos de ver a nuestros hijos como angelitos de la guarda. No, no son angelitos, son hijos de Satanás, hijos de desobediencia, hijos de ira, operados por Satanás. Vuelvo y repito, no quiere decir que lo vamos a amarrar a un palo ni nada por el estilo, pero tenemos que verlos desde esa perspectiva para poder aplicar la palabra correctamente. Y en lugar de pensar que estoy hablando con un creyente, con un niño bueno, digo no, mi hijo necesita a Jesucristo, tengo que enseñarle quién es Cristo, tengo que enseñarle disciplina, tengo que enseñarle quién es Dios, tengo que enseñarle que es un pecador, tengo que enseñarle que necesita arrepentirse. Y no dar por sentado, porque hay afectos que me ligan a ese niño o a esa niña, pensar que porque viene a la iglesia ya va para el cielo, como una película de la antigüedad, Camino al Cielo se llama la película. No, ningún camino al cielo. Si no se arrepiente de sus pecados, es un hijo de desobediencia. Y cuando esté grande va a ser más difícil todavía, porque adivinen de dónde provienen los mayores enemigos del evangelio durante la historia. De hogares cristianos. ¿Cómo la ven? Hogares cristianos. Las estrellas de Hollywood y de la música moderna, los que más blasfeman contra Dios, tienen un pasado cristiano. Yo vengo de una iglesia, mi papá era cristiano, mi papá era pastor evangélico. ¿Y qué pasó? No. Son rebeldes. Además de que en ocasiones ven en la casa un mal testimonio y eso lo lleva a tropezar. Entonces tengámoslo claro, nuestros hijos necesitan a Jesucristo. Nuestra familia necesita a Jesucristo y debemos tratarlos de la manera como la palabra enseña, verlos con amor, con misericordia para predicarles el evangelio. La palabra dice, quien detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. No es que mi niño es un hijo de Dios, no lo voy a castigar, no, todo lo contrario, él necesita ser castigado, porque dice la Biblia que el que detiene el castigo odia a su hijo, pero el que lo ama no se cansa de corregirlo cuando es necesario. Hebreos 12:6. El padre al que ama, disciplina y consiente, ¿no? Azota a todo aquel que recibe por hijo. Ese es el modelo de padre, Dios, perfecto. Nosotros, defectuosos y faltantes. Entonces, este es el mundo en el que vivimos. Un mundo que no obedece a Dios. Pero incluso dentro del pueblo de Dios tenemos ejemplos de personas que obedecieron a Dios, pero a su manera, de forma parcial. Por ejemplo, tenemos en el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Primer libro de Samuel 15, 22 nos dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Les resumo súper
comprimido con WinRAR la historia. Dios le ordenó a Saúl destruir a Amalek y a todo el reino. Y Saúl dijo, esto ya lo he narrado, no, pero el botín, el rey, ¿cómo voy a matar al rey? Le perdonó la vida al rey y al botín. Y quiso ofrecer a Dios un sacrificio con ese botín. Cuando Samuel viene y ve al rey de Amalek, dice, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Y Saúl dice, mira Samuel, he cumplido la voluntad de Dios. Y Samuel dice, no, Dios te ordenó a exterminar a todo el reino. Miren el Dios de la Biblia, a las mujeres, a los niños, a los hombres, incluyendo al rey. ¿Por qué? Porque es que el pecado debe ser desarraigado totalmente. No, que es que yo tengo una amiguita de mi vida pasada y me escribo con ella. No, tienes que desarraigarlo totalmente. Bórralo de tu teléfono. No te conviene. Pero es que, ¿qué va a pensar de mí? Me importa un pepino. No te conviene. Tienes que desarraigar el pecado totalmente. No es que yo tengo unos amigos de mi vida pasada con los que hacíamos ciertas cosas que no está bien ni siquiera mencionarlas y yo estoy contactándome con ellos. Te contactas con ellos para predicarles a Cristo. No, pues es que a veces quedamos y nos escribimos y pues yo a veces me veo como tentado. Elimínalo. Eso es lo que nos quiere decir el Señor. Agag, el rey de Amalek, me lo matas. Y Saúl obedeció parcialmente, porque la obediencia parcial es desobediencia. Él obedeció, destruyó a Amalek, mató a todo el pueblo, ¿cierto? Pero le faltó matar al rey. Y el Señor dijo, te me vas. Fue desechado como rey de Israel por su rebeldía. Dice que para Dios es mejor que la obediencia que los sacrificios. Y en el versículo que sigue dice que eso es pecado de qué? La rebelión. Vamos a leerlo mejor para que tal vez no llegara a parafrasear incorrectamente la escritura. Primer libro de Samuel 15:23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría es la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas su rey. ¿Cómo es la rebelión? Como practicar el ocultismo, la adivinación. Y la idolatría, el ser obstinado. Es que a mí me parece que es así, pero es que no, y no, es que somos más tercos que una mula. Es idolatría, dice el Señor. Pero Saúl obedeció a medias. Bueno, pues Señor, pues, ¿por qué no así como en el colegio, en la universidad, ponme 5, ¿sí o no? 6, aceptable, 1 con 6 pasa, sí, en la universidad con 3 uno pasa. Bueno, ponme 3. Uno le va a hablar con el profesor y con los 9, y el profesor, mire, yo hice el procedimiento bien, me equivoqué fue en el resultado, porque usted sabe que metí mal el dedo en la calculadora, pero mire. El profesor dice, bueno, sí, se la voy a subir a 3. Uy, pasé, raspando. No, el Señor dijo, no, aquí no pasa nadie, te me vas. Obediencia a medias es desobediencia. Pero en la Biblia hay ejemplos de obediencia. Hebreos 11:8. Hebreos 11:8. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia. Y salió sin saber a dónde iba.
¿Qué hizo Abraham? Abraham oyó una voz que le dijo, sal de tu tierra, de tu parentela, a un lugar que yo te mostraré. ¿A dónde, Señor? No, él no preguntó. ¿Salió? Él iba, ¿qué? En incertidumbre. Él no sabía dónde iba a ir. Saúl tenía toda la certidumbre del mundo porque es que él tenía el ejército. Tenía a Dios de su lado. Dios le dijo, si me obedeces yo te voy a hacer rey perpetuamente. Obedéceme. Dios le había garantizado la victoria contra Amalek. Venció a Amalek. ¿Qué tenía que hacer? Estaba en manos de Saúl. ¿Qué? Matar al rey, obedecer la palabra de Dios a cabalidad, con rigor. Estaba en sus manos. ¿Qué hizo el hombre? Desobedeció. Ahora, Abraham obedeció, fue en incertidumbre, él no sabía. Sal, déjalo todo, vete a un lugar que yo te voy a mostrar. Y uno que lo primero que uno hace, ¿a dónde? El hombre no preguntó. Y por eso Abraham es el padre de la fe. ¿Creyó a Dios? Sal. El hombre salió. En nosotros como que quien piensa que una rogadera, una rogadera. Y Abraham, no, sal. Listo, Señor. Vamos, de una. Como dice alguien, para las que sea. Y salió. Obediencia. Entonces, para resumir y concluir, hágase tu voluntad. En esta petición le rogamos a Dios que por su Espíritu nos llene de su poder para cumplir su voluntad con tanto gozo, prontitud y eficacia como los ángeles cumplen su voluntad en el cielo. No a regañadientes, ¿no? Porque los ángeles no. Es que el Señor le dice a Gabriel, Gabriel, ve y dile a esa mujer María, allá en Belén, que va a concebir a mi hijo. Y el ángel Gabriel, como el Chavo del Ocho, ¿no? Pateando las piedras. Porque yo me dieron cara de mensajero, que todo Gabriel, todo el tiempo Gabriel de mensajero. No, pues mande a Miguel. ¿Sí creen que los ángeles son así? Ay, pero ¿por qué yo, habiendo más hermanos en la iglesia? No, nos ha pasado. ¿Por qué yo? Si hay más hermanos, pues que lo haga otro. Démosle el privilegio a otro. No, si Dios te lo está pidiendo, es porque el privilegio es para ti. Obedece a Dios. ¿Con qué? Con gozo, con prontitud, con eficacia. O sea, con gozo, con alegría. Con prontitud. Para hoy. Para hoy. Hermano, ¿sí se acuerda ese favor que yo le pedí hace un año? Hermano, no me acuerdo. No es que hace un año, pues se le pidió este favor. Ay, no me acuerdo. Y eficacia, o sea, hacerlo bien. Hacerlo bien, porque es para Dios. Y porque así lo hacen los ángeles del Señor. Que la vara no está bajita, la vara es alta. Que se haga tu voluntad aquí, en mi vida, en la iglesia, como se hace en el cielo. Y la vara es alta. Salmo 119:4. Salmo 119:4. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. ¿Qué dice el Señor? Guarda mis mandamientos. No solamente guárdalos, dice, que sean muy guardados. ¿Sí? Una cosa es hacer una comida buena y otra cosa es hacer una comida muy buena, ¿cierto? Una cosa es ser rápido y otra cosa es ser muy rápido. Y el Señor nos dice, guarda mis mandamientos. No, te encomiendo que sean muy guardados mis mandamientos. Salmo 119:10. Con todo mi corazón te he buscado. ¿Con todo qué? ¿O con la mitad?
con un pedacito, no. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos, Señor. No me dejes. Yo te he buscado con todo mi ser. No permita, este era el deseo del salmista, un clamor. Nosotros decimos, Señor, con todo mi corazón he buscado el carro, la moto, la cuenta bancaria. No dejes que se me pierda el billete, no. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Amén. Vamos a orar. Soberano Dios y Padre Celestial, te alabamos, te damos honra y gloria, Señor, por tu palabra, te damos alabanza, Señor, porque tú no nos dejaste huérfanos, no nos dejaste solos, hasta nos diste un modelo de oración. Y nuestro Señor Jesucristo, con la sabiduría eterna, infinita, sabiduría de lo alto, dejó aquí en tu palabra establecido cómo debemos dirigirnos a ti. Y una de las peticiones es, Señor, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo, que yo pueda obedecer tu palabra como la obedecen tus santos ángeles. La vara es alta, Señor, pero es lo que manda tu palabra. Ayúdanos a ser sinceros a la hora de obedecer tus mandamientos. Bendice a tu pueblo, oramos en el nombre de Jesucristo. Amén. Sublime gracia del Señor.